Quiero agradecerle la invitación, porque esta es mi zona también. Yo normalmente llevo muchos años veraneando por estos lados, y a uno lo inspira a veranear y venir de visita por estos lugares. La verdad es que yo tengo que hablar de dos temas porque el profesor Silva, que no pudo venir por compromisos que tuvo que desarrollar durante el curso de la semana, me pidió que también me hiciera cargo del tema de los principios procesales y a mí me toca el de los recursos. Uno tendría que preguntarse por qué queremos una reforma procesal civil. A mí me tocó escribir un artículo para la última revista de la Universidad de los Andes que afectó algunas críticas para contestarnos si es una necesidad democrática o un antojo académico. Y nosotros tenemos que entender que los sistemas democráticos tienen que evolucionar y cambiar. El profesor Robert Dahl hablaba, ¿no es cierto?, que los países que no tienen democracia transitan a la democracia, que los que tienen democracia inmadura tienen transiciones democráticas y que los países que tienen democracia consolidada profundizan la democracia. Y yo creo que nosotros no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos para todos los gustos. Países que transitan a la democracia, tenemos que mirar Latinoamérica, que no nos caracterizamos en el pasado por regímenes muy democráticos, y que no obstante eso han producido transformaciones importantes de los sistemas procesales, tanto penales como civiles, a lo largo de toda América. España, que también entró en un proceso de transición democrática, revisó todo su régimen procesal civil. El sistema alemán cambió su sistema procesal. El sistema norteamericano introdujo el certiorari en el año 1925 para solucionar problemas prácticos. Y el sistema inglés acaba de hace poco reformar todo su sistema, fundamentalmente incluso el funcionamiento de los tribunales colegiados. En consecuencia, estamos en un mundo que está cambiando. Y lo otro que nosotros nos tendríamos que preguntar es qué tenemos que buscar en una democracia. Y según el profesor Robert Dahl, dice que en una democracia nosotros tenemos que buscar muchas cosas, pero si tenemos que rescatar dos. Uno es la igualdad y el segundo es la tutela de los derechos. Porque si no nos tratamos como iguales, no estamos en una democracia. Y si no tenemos derechos para protegerlos, tampoco estamos en una democracia. Por eso es que Ferrajoli, en su Derecho y Razón, habla de la justicia formal o de la justicia sustancial. Nosotros, para que nos encontremos ante un modelo democrático profundo, consolidado, tenemos que tener una justicia sustancial, no una justicia meramente formal. Ahora, este no es un deber particular del país, no es un gusto personal de uno. Nosotros como país estamos insertos en un mundo globalizado y el sistema de los derechos ya no depende de un código civil. A mí me extraña, ¿no es cierto?, los civilistas que en su declaración hablen de la vulgarización del derecho. Me parece que es una declaración propia de una insularidad y un retraso mental realmente inconcebible. Hoy, en el siglo XXI, en que tenemos derechos humanos con tratados celebrados, con principios básicos que irradian todos los ordenamientos jurídicos, hablar de la vulgarización del derecho, porque en definitiva se consolidan los principios, yo creo que es una pésima imagen. O sea, a mí me avergüenza leer a alguien que diga que porque nos preocupemos de los principios estamos vulgarizando el derecho. Por lo demás, nuestro país insertó los derechos en la Constitución del 25. Y el que tenga duda, que lea el artículo 5 de la Constitución, donde dice que el Estado tiene el deber de promover y respetar los derechos humanos. Y en consecuencia, no es un gusto, es una obligación ética y moral el respetar los derechos humanos. Y esa institucionalidad no se inserta a nivel solo nacional. Nosotros tenemos tribunales internacionales que velan por la protección de los derechos internacionales supranacionales. Nosotros formamos parte de la Convención Interamericana de Costa Rica, en donde tenemos que respetar los derechos humanos y si no, tenemos acceso hoy a la justicia internacional.
Nosotros tenemos una Corte Penal Internacional en que modificamos la Constitución Política del Estado como una jurisdicción complementaria para los efectos de respetar los derechos humanos. Y en consecuencia hoy, cuando nosotros estamos hablando de un sistema democrático, igualitario y garante de los derechos para que sea democrático, no es una obligación solo interna, es una obligación que existe en el mundo civilizado. Por lo demás, los principios son los ejes del sistema. Todos los sistemas tienen distintos principios. Si yo me voy al proceso penal, nosotros tenemos un principio básico, que es la presunción de inocencia, garantizado por el indubio pro reo. Y ese es el eje del sistema. Cualquiera que quiera romper ese eje del sistema, no estamos hablando de un proceso penal. Nosotros tenemos un proceso de familia en que decimos que tenemos que velar por la protección del interés superior del niño. Y esa es una obligación que emana de la Convención de los Derechos del Niño. Y tenemos la obligación de proteger a las mujeres por la convención que surge internacional de restablecer el derecho a las mujeres. ¿O es que acaso los tribunales de familia no van a cumplir con esa obligación? Nosotros en materia laboral, porque es el derecho laboral, tenemos que proteger los derechos de los trabajadores. Y se ha ido progresando enormemente en la protección de los derechos de los trabajadores. Nosotros en materia de quiebra tenemos que velar por la protección de la empresa, la conservación de la empresa, porque es importante dentro del modelo económico. Y dentro del Código Civil tenemos que velar por el principio de la libertad contractual. Pero para tener esos ejes claros, no nos podemos confundir. Acá se ha dicho que los procesalistas están tocando el derecho civil. Es una falta de respeto. Primero con don Andrés Peña. El Código Civil es del año 1855. No existía el derecho procesal, no había ningún código procesal. La polémica de Wilczek y Mutter todavía no existía. Wilczek y Mutter eran unos niños todavía para generar la polémica de la ANCUS que generó el derecho procesal. ¿Dónde iban a estar las instituciones del derecho procesal en el siglo XIX? Tenían que estar en un derecho que no lo regula para nada, y lo regula pobremente, pero con una visión que no era tan contradictoria, pero asentada en un modelo de prueba legal, que no es el sistema actual. Porque cuando yo digo que me van a tocar el Código Civil, primero no le vamos a tocar el Código Civil. Nosotros no hemos regulado ninguna institución de derecho civil, hemos regulado instituciones procesales. Y en segundo lugar, las instituciones procesales se regulan de acuerdo con los principios que siguen en el siglo XXI y no en el siglo XVIII, que era cuando se regulaba el sistema de prueba legal. En consecuencia, ubiquémonos en lo que estamos hablando. Ubiquémonos además de lo que estamos regulando. El derecho procesal no ha sido nunca un derecho privado. Jamás. Y no lo puede ser porque regula el poder del Estado, regula el ejercicio de la función jurisdiccional. Y en consecuencia, el derecho procesal se acerca mucho más a una regulación de derecho público que a una regulación de derecho privado. Y sus fuentes emanan de los tratados internacionales y de la Constitución Política del Estado, y no del Código Civil. El principio del debido proceso está en los tratados internacionales, el principio del debido proceso está en la Constitución Política del Estado, y no son bienes disponibles, son bienes indisponibles. Y no opera dentro de la lógica que tiene el Código Civil, opera dentro de otra lógica distinta, y en consecuencia las instituciones se tienen que interpretar dentro de esa óptica. Nosotros, en el siglo XXI, no nos basamos exclusivamente en el sistema de la legalidad. Como dice el profesor Agustín Esquella, hoy el derecho tiene varias piezas, no una. Hoy tenemos leyes, principios y reglas. Y los ámbitos en que se mueven las leyes y los principios son distintos. Y con consecuencia las instituciones se tienen que acomodar a esa realidad. Cuando yo pienso, ¿no es cierto?, en el principio de la legalidad, me muevo en el ámbito de la validez. Cuando me muevo en el ámbito de los principios, me muevo en el ámbito de la ponderación y la legitimidad, que son distintas formas
de interpretar y de aplicar el derecho.